Un fantasma recorre Latinoamérica, el fantasma del comunismo. Todas las fuerzas de la maquinaria neoliberal se han unido en santa cruzada para cazar a este fantasma. Los Chicago Boys y la escuela austriaca, Briones y Chalper, los fanáticos del libre mercado y las huestes imperialistas. Sean todos bienvenidos a Un Tecito con Marx, un podcast de formación comunista. Bueno, camaradas, ¿cómo estamos? ¿Cómo va el contacto con el camarada Moreira para el tema de una posible unidad de acción? Hoy se sacó, hay que agradecerle ese votito. Tiene a todos los de allá llorando, po. Gracias, Iván Moreira. Gracias por el voto. Creo que está entrando un par de rifles por la frontera en este momento para empezar la revolución. Oye, da gusto ver a la derecha así de desunida, por fin. Ya estaba bueno. Ya son más, eso, no sé, las lágrimas de Woody y de RN siempre son placenteras, camarada. Sí, se disfrutan igual, se disfrutan. Oye, la cara de amurrada de la Van Rieselberg es como... Es como su cara normal, ¿no? Sí, la verdad, sí. claro, pero es como que se le ve como más, es como que aumenta el nivel de amurramiento. Como que Es como un cabrón chico amurrado. como... Cabrón que le quitan el celular así. Se va a tener que acostumbrar a ese semblante porque se vienen muchas más cosas para adelante. Claro, camarada, sí. Van a quitar su juguetito ese de la FP, que les da un poquito más juguete. Hasta cierto punto debemos igual, no sé si decir celebrar la votación, pero sin duda un hecho importante. O sea, estamos viendo que porque claramente lo importante de la votación, más allá de que a corto plazo muchas familias se van a ver en cierto modo aliviadas de los problemas de ahora, puntuales, demuestra que incluso sin mayor movilización en la calle, solamente con la presión que tenía el Congreso se vieron obligados a votar determinadas leyes. ¿Y quién dijo eso? El mismísimo don Eduardo Ortiz. Sí, pues entonces encuentro que esta cuestión es, o sea, si con solamente la presión de las personas cacerolando en sus casas llegaron a votar esto, imaginémonos asediando el Congreso. Bueno, claro, sí. Es que ese es el poder de las masas, de la organización. Nosotros, por eso, no confiamos, nunca vamos a confiar en los parlamentarios, en toda esta politiquería burguesa, pero sí en las masas. Y las masas provocan tanto miedo a la burguesía, ellos saben de que los esclavos que ellos tienen son tan poderosos y se organizan, que el mero hecho de que podamos salir a la calle nuevamente les llena de pavor. Y por eso ahí donde tenemos camaradas Andón y camaradas Moreira que se convierten en el último minuto para votar a favor. Y aquí interpada del comunismo. Es una gran lección al final, que no tiene que quedar como que el parlamentarismo burgués está funcionando, sino que al final que la gente se dé cuenta del poder que realmente tienen, porque lo tienen y simplemente ahora lo manifestaron y todos ahí, al menos no recuerdo haber visto a la derecha tan fraccionada como en este último tiempo. ¿Será obra de los troscos que se haya dividido o esto es algo más? Puede ser algún tipo de trotskismo de derecha, desbordismo, por ejemplo. Claro. Desbordismo, leninismo. Los bordes tiene pinta como ser un trosco que se pasó a la derecha, No. ¿cachai? ¿Qué ha Oye, pasado? pero piensa, si estáis diciendo desbordismo, leninismo, estamos diciendo que desborde trosco, es como decir trotskismo, leninismo. Esa cuestión es como una Contradicción. antagónica, Claro, pero antagónica en su esencia, como marxismo, leninismo, trotskismo. RN, vanguardia del empresariado, algo así. Pero bueno, camaradas, oye, vamos a tener que estar atentos a la situación, pero en estos momentos tenemos una nueva lista de temas fresquita para tratar. No sé, ¿cuál es el primer tema, camarada? Antes que nada, recordemos quién estamos asistiendo a la oncecita, pues para que no se nos olvide. Claro. Pues, bueno, Nuestro público encantador. espero que no hayan cambiado de nombre en esta instancia. Sigue siendo el mismo, no se preocupen. No se le vaya a olvidar al camarada su nombre por la cresta, por favor. Bueno, me presento Aquí. como Rafael, presente, De España. y digan lo que digan. Ya. Bueno, ya, camarada, yo me voy a presentar. Para el que no haya escuchado los podcasts anteriores, yo soy
Oscar. Aquí Richardo. Y yo, Fabián. Bueno, camarada, teniendo ya las presentaciones de nuestros nombres completamente reales, con Ruth, vamos a pasar al primer tema. Me parece. Bueno, voy a dar introducción entonces al primer tema, si así les parece. Bueno, este podcast de hoy día se llama Manual Económico de Bolsillo para Liberales e Izquierdistas. Bueno, y para especificar, ocupamos el término izquierdista no como para toda persona que se define de izquierda, sino que izquierdismo siempre fue ocupado, por ejemplo, por Lenin como más bien algo medio despectivo a ciertos sectores de izquierda, que no es una forma de decir de que sean unos, no sé, pues, imbéciles. Yo creo que todos en algún momento fuimos izquierdistas, tuvimos alguna forma de formación ideológica, así que aquí el que no haya sido izquierdista en su momento, que tire la primera piedra, no vayamos a andar con cuestiones. A ver. Pero de todas formas, Bueno, acá en Chile, localizándolo, nacionalizando el concepto, podríamos hablar desde izquierda renovada hasta los ultrones. Pero bueno, acá cada uno va a llegar según corresponda. Nosotros vamos a tratar un poquito de economía, un poquito de esto, un poquito de aquello. Camarada, ¿nos puede leer el primer tema en la lista? primero el tema de nuestro manual económico, de bolsillo. Vamos a hablar del valor trabajo, ese es nuestro primer tema del día de hoy, y partimos con la pregunta: ¿qué es una mercancía? El primer subtema de este tema. Dando así una pequeña ronda de respuestas, así muy breves, para hacer una definición total de lo que es una mercancía. ¿Qué podríamos decir al respecto? ¿Qué podría decir cada uno sobre una mercancía? Por ejemplo, por mi parte, yo puedo decir que, claro, una mercancía es un producto, un objeto, que es el resultado de un trabajo. No sé, puede ser cualquier cosa, un chaleco de lana, una sandalia, las famosas chalas Croc, incluso las famosas mochilas Harry Potter Obama. Búsquenlo en internet si no lo conocen. Pero una mercancía es todo ese tipo de productos. No sé si es correcto. Bueno, agrego en este caso... Perdón, dele. Que agrego que es producto de un trabajo social. Y de todas formas, en ese sentido también se distingue lo que es un producto de una mercancía. Porque un producto puede ser incluso de autoconsumo. Así que también agrego eso a la definición. Claro, este producto se vuelve mercancía cuando no es para el consumo directo, sino para el cambio. O sea, no te gusta este Harry Potter Obama, sino que quieres venderlo. Ese es para el cambio, es una de las principales características. Claro, muy bien, camarada. Todo lo que han dicho son parte de la definición de lo que es una mercancía, pero tenemos que reunirlo, no somos socialistas científicos para precisarlo, y una mercancía es el producto del trabajo humano que puede ser cualquier cosa, una mochila Harry Potter Obama, una figura vendida de Winnie the Pooh, cualquier cosa de ese tipo, que está destinada al intercambio, generalmente en el mercado. Ahora, la mercancía tiene una dualidad, porque el trabajo tiene también esa dualidad, el trabajo humano, que es el valor de uso, que es básicamente para qué sirve, para llevar tus cuadernos a la clase o cualquier cosa así, y el valor de cambio, que es la proporción que te sirve para poder saber cómo se intercambia. No sé, lo mismo, cuántas mochilas Harry Potter Obama valen, no sé, un refrigerador. Esas cosas tienen una unidad común que es el trabajo. Sí, exactamente, camarada. El concepto de trabajo es uno de los más fundamentales en el marxismo. De hecho, hay toda una teoría al respecto, ¿correcto? Bueno, y esta teoría sería entonces la teoría del valor trabajo. Esta teoría versa más o menos que donde viene el valor de la mercancía no se explica simplemente con la oferta y la demanda como creen los liberales, sino que Marx llega a la conclusión que esto se da intrínsecamente con el trabajo humano. Sin embargo, hay muchos liberales que plantean de que la riqueza en verdad no la crea el trabajo, sino que la crea el capitalista, que ahí es como la mano invisible, la magia de la mano invisible crea la riqueza, pero no es la clase trabajadora, no es el trabajo en el fondo. Bueno, respecto, la verdad, podríamos hablar de un ejemplo súper burdo. Si no hay trabajadores en la fábrica, no hay producción, pero nosotros no vamos a responder con esos ejemplos tan burdos que hacen los liberales, por lo cual vamos a hablar con datos. O sea, por ejemplo, cuando el Banco Central de Chile se pone
a investigar cómo entre 1990 y 2013 hay una gran brecha entre el crecimiento económico de Latinoamérica con el mundo desarrollado, por así decirlo, encuentra que la principal razón es la productividad del trabajo. No es un tema del capitalista y cosas así, es la productividad del mismo trabajo. Esto ha sido muy estudiado por diversas bibliografías. Un economista de acá, Rodrigo Vergara, también investigó, dijo que las principales debilidades del crecimiento chileno y de la productividad chilena era la desigualdad de ingresos, en general las condiciones paupérrimas de las cuales están los trabajadores de acá. Entonces todo depende del trabajo, el trabajo es la medida común. Algún filósofo había dicho que el ser humano es la medida del universo. Nosotros, el trabajo es la medida de la mercancía. Hay cualquier cantidad de bibliografía que pueda explicar. Espere, camarada, entonces usted me está diciendo que los empresarios no son los que crean la riqueza, como siempre nos han dicho estos economistas de YouTube. No, y a propósito, esto lo tengo que comentar. Bueno, además lo dejé incluido en la tabla, pero lo debo comentar porque, bueno, en el primer podcast, un seguidor llamado Eduardo nos envió un video para que sufriéramos un rato. O sea, nos dijo, este video espantoso es de un liberal que se llama Martín Krause, y es supuestamente este liberal desmontando el comunismo. Es un video como de 7 minutos. Y camarada, le pregunto yo, ¿en cuál minuto creen que ustedes que este liberal Martín Krause dijo la primera calamidad? En el segundo 1, me imagino. Cerca. Segundo número 36. Lo primero que dijo este señor, esta abominación. Esta abominación, claro. Que sobre todo encima es catedrático de la Universidad de Buenos Aires, más encima por lo que estuve investigando. Pero dijo la abominación de que la teoría de valor-trabajo es toda la teoría de Marx, que es el corazón de la teoría de Marx. Todos sabemos de que cualquier persona que haya tomado al menos el manifiesto comunista y que parte de que la historia de toda la humanidad es la historia de la lucha de clase, al menos, en paréntesis, al menos desde la institución del Estado, sabe que si bien la teoría de los trabajos es un elemento importante dentro de la teoría de Marx, no lo es todo, como plantea este economista. Pero ya, ok, después de esa imbecilidad, unos 30 segundos más tarde, en el minuto como 1 y algo, sale con otra belleza. Es un ejemplo que nos da para refutar la teoría de los trabajos. Y se los voy a comentar a continuación. El señor Martín Krause nos dice, imagínense, lo hice con un acento argentino, que no voy a imitar porque creo que todos aquí sabemos que cuando yo imito acentos no resulta bien. Ya lo intenté. En el caso te recuerda, camarada. No lo haga, por favor. Imagínense nomás el acento argentino. El señor Krause dice, imagínense, yo hago un auto, y con los pocos conocimientos de mecánica que tengo, después de 2 años, me queda un desastre de auto. Pero ya, lleve el auto. Y va y le pregunta a su vecino, oiga vecino, ¿cuánto cree que vale mi auto? Y el vecino le dice, la verdad es que no mucho. Y el señor Martín Krause dice, pero ¿cómo? Si yo le invertí 2 años de trabajo a este auto, ¿cómo es que no va a valer más después de 2 años? Y según él, esa es la forma que tiene para desmontar la teoría de valor-trabajo. Listo, cerramos ahí, por fuera. Se terminó el podcast, gente. Canceló el comunismo, gracias. Así que cancela el podcast. Muchas gracias a todos. Nos estamos viendo hasta el próximo milenio. Exacto. No, pero felizmente no tenemos que pensar de que este sujeto haya cancelado el comunismo, porque resulta que eso güey, ya empieza a dar rabia. Así como es que te voy a dar ejemplos tan imbéciles, porque al final es una falacia hombre pájaro. Pero no puedes ni siquiera llamarte economista sin siquiera haber leído los textos, los folletos más básicos de Marx respecto a economía política, como salario, precio y ganancia. Si uno lee este texto, página número 21, o sea, tenéis que agarrar la cuestión, que te demoráis un día en leerlo máximo, leerte 21 páginas y te vas a encontrar la siguiente cita que voy a mencionar.
Podría pensarse que, si el valor de una mercancía se determina por la cantidad de trabajo que se invierte en su producción, cuanto más perezoso o más torpe sea un operario, más valor encerrará la mercancía producida por él, puesto que el tiempo de trabajo necesario para producirla será mayor. Es decir, aquí Marx está anticipando que van a haber mononeuronales, como el señor Martin Krauss, que van a ocupar un ejemplo así para buscar desmentir la teoría. Y ya lo entendía, ya sabía que iba a ocurrir esto. Así que Marx prosigue. Pero el que tal piensa incurre en un lamentable error. Recordaréis que yo empleaba la expresión trabajo social. Y en esta denominación de social se encierran muchas cosas. Cuando decimos que el valor de una mercancía se determina por la cantidad de trabajo encerrado o cristalizado en ella, tenemos presente que la cantidad de trabajo necesario para producir esa mercancía en un estado social dado y bajo determinadas condiciones sociales medias de producción, con una intensidad media social dada y con una destreza media en el trabajo que se invierte. Es decir, señor Martin Krauss, antes de decir tal pelotudez, como dirían los argentinos, y vincularla a la teoría de valor boludez, se dice boludez. Momento internacionalista. Sí. Saludos para todos los camaradas del extranjero. Saludos Saludos desde otras fronteras. Saludos para todos los Un americanos. saludo desde la cordillera y muchos abrazos. Entonces, no podía, antes de decir tal imbecilidad, tomar salario, precio y ganancia, para entender justamente que cuando hablamos de la teoría de valor-trabajo estamos hablando del trabajo socialmente necesario, y cuando estamos hablando de socialmente necesario quiere decir de que el tiempo no es vinculado netamente, o sea, el valor no está vinculado al tiempo que ocupe cualquiera, sino que el tiempo medio que requiere la rama de la industria para producir aquello. Es decir, si tú te demoráis 1000 años en producir una mercancía que la industria en promedio la resuelve en 2 horas, no va a valer más, porque está sobre el tiempo socialmente necesario. Este concepto tan básico de la economía marxista, este señor que piensa refutar a los marxistas no lo comprende. Bueno, camaradas, nosotros como marxistas tenemos concepto para eso también, para ese trabajo que no sirve para nada, que es el trabajo no productivo. Lo esencial es que nosotros analizamos las cosas socialmente, algo básico, que todos estos fenómenos son sociales, no solamente teoría, no solamente culto un libro. De hecho, ¿sabe? Con este mismo tema, no sé si se acuerdan de Forbes, nuestros amigos de Forbes, de Fidel Castro, de multimillonario. Nuestros amigos de Forbes en su momento también sacaron un artículo respecto a este tema, donde le tiraba la pelota a los grandes empresarios, porque la productividad y el trabajo cada vez era más productivo a nivel mundial, especialmente en Estados Unidos, que es la cuna del capitalismo imperialista. Mientras la productividad estaba aumentando y que es la base de la riqueza, no le estaban retribuyendo a los trabajadores. Entonces, Forbes, al igual que Moreira, al igual que Cosandón, se cambió la chaqueta y le criticó eso a los grandes empresarios. En general, un pensamiento muy estúpido que se da de que el trabajo no es la base de la riqueza, pero en verdad todo apunta, todos los datos, toda la investigación apunta que es así. Han visto que siempre los liberales dan los peores ejemplos para tirar sus teorías locas, que el hombre en el desierto, que no, es terrible, así como primero no, ponte en el caso que un avión cae en una isla, pero ponte en el caso, y después te encontráis con un vendedor de diamantes, y una teoría tras otra, y después somos nosotros los que funcionan en teoría. Oye, los ejemplos de los liberales son así, son un peo al aire. Básicamente es como, ya, estáis en el desierto de Atacama con 2 sacos de diamante, 1 litro de agua, 2 litros de chimbombo, no, y una cuestión así súper rebuscada. Situación cotidiana total. Claro, súper cotidiano, súper normal. Muy piola de diamante. Es como después de pasarnos las relaciones de producción por la raja y poner un contexto sin relaciones de producción, veamos cuál es el valor. Claro. Bueno, yo creo que este tipo de mentalidad responde igual al modelo que tenemos acá en Chile. En su momento, incluso el mismo capitalismo fordista del modelo de Ford entendió que por lo menos a mayor salario, mejores condiciones laborales, mayor productividad y mayor riqueza. Pero en Chile ni siquiera eso tenemos desde que Pinochet desmanteló nuestra industria. Recuerdo que una vez Gabriel Salazar habló al respecto, que nosotros tenemos un modelo muy atrasado en tayloriano, en el sentido de que se busca minimizar los costos
a toda costa, básicamente. Entonces, bueno, por eso tenemos un crecimiento económico tan pobre. Y eso es parte del pensamiento liberal que nos tiene en el subdesarrollo. Que a mí lo que más me sorprende de los liberales es que ellos, además de querer ser expertos en economía, van a criticar al marxismo sin entender su teoría. O sea, qué cantidad de... Es como que tenía una cloaca en la cabeza. No tenía un cerebro, tenía una cloaca. No, opinamos de Marx, ya, pero leámoslo primero. No. En Wikipedia, ¿qué dice la teoría de valor-trabajo? Ellos están obsesionados con estos videos que dicen socialismo refutado en 2 minutos. Y lo ven así, como que te fascinan con ese tipo de videos. Pobre Marx, que estuvo como 40 años escribiendo el socialismo para que llegue en un video de 2 minutos. No, lo peor es que humillante. En el video de Martín Krauss, encima toma la teoría, cáchate esta cuestión, Marx dedicando la mitad de su vida prácticamente a escribir El Capital, y llega este señor Krauss con una teoría terrible imbécil, así como que no tiene ningún asidero, ninguna fuente, pero la tiene igual, diciendo de que si Marx no terminó El Capital fue porque, o sea, los tomos 2 y 3, es porque se dio cuenta de que su teoría estaba errada por lo que dijo, porque después de que él tirara el tomo 1, salieron la escuela austríaca a desmentirlo. Y después Marx dijo, estos gallos tienen razón, comunismo cancelado. No escribió por eso el tomo 2 y el tomo 3. No es porque se enfermó, no es porque se le murió el amor de su vida, no, para nada. O sea, no porque hubiera estado en el patio de los callados, faltara la luz, puta, no tuviera cómo escribir, no, es que... O sea, es que, weón... Hueones. Así sí. Hueones. Pasemos a otro tema porque son hueones. No, y me corta, sí. No vale la pena seguir dándole nuestra... Con los liberales y el autito. No, lamentablemente yo creo que va a seguir saliendo el tema, porque como este podcast en gran parte se va a tratar sobre cuestiones económicas, creo que inevitablemente van a tener que salir a colación en algún momento. No, es que adivinen qué tema se nos viene ahora. ¿Cuál? El agüita de Vélez Delfín. Claro, esa es una youtuber, una streamer, ¿no? Que vendió el agua de su tina y un ejército de cebosos se la compró. Y seguro liberales también una forma de refutar la teoría valor-trabajo. ¿Por qué? ¿Sabes en qué momento mi vida como comunista terminé hablando de agua, del cuerpo, de delfín en un post? ¿En qué momento firmamos? ¿Se quieren hacernos firmar cuando entramos así como...? Bueno, o sea, es que eso es lo que nos lleva el liberalismo actual, eso es lo que nos lleva. Pero más o menos, ¿cómo es lo que dicen los liberales en ese sentido? Pasa de que Vélez Delfín obviamente puso un precio elevado a las nubes por su agüita, que bueno, en primera instancia yo creí que era así como, no sé, porque agarró una cachantún de la basura, le echó agua de la tina, que incluso eventualmente podía ser encastada agua de la llave y ella decir que era agua de la tina, y la empezó a vender. Y después entendí que incluso era un proceso más industrializado y todo, por lo que después, cuando empecé a cachar del tema, comentó incluso nuestro estimado Fabián. Fabio, tú eres Fabio. Tenemos aquí Fabio. Claro, este proceso fue ya totalmente producido. Tenía una etiqueta, venía en un frasquito, se llama Gamer Girl Bat algo. Bueno, la cosa aquí es que aquí tenemos otro ejemplo, y aquí los liberales empezaron a decir que aquí está el socialismo refutado porque ella la vendió a, probablemente eso te habrá salido ¿cuánto? ¿1,000 pesos? No sé, pero la vendió a, ni siquiera sé cuánto, pero fueron cifras enormes, pero aquí, una cantidad de dólares considerables para claro, tratarse de una botella de agua. Se agotaron inmediatamente, po. Pero eso no anula ninguna de las teorías del marxismo. Claro, porque es que los liberales se sostienen en esta idea de que, claro, el valor en parte es subjetivo, porque claro, como hay un ejército de babosos dispuestos a comprar un agua con esas características, entonces toda la teoría del valor trabajo y de la teoría marxista se desmorona, lo cual es completamente falso. Claro, y ella al momento de estar
Probablemente dudo que tenga una empresa que le embotella esta agua y le hace la etiqueta, está participando del trabajo socialmente necesario. Entonces aquí ya lo que le sale eso, el costo que tenga eso, ya de por sí no puede bajar de ese costo que le sale producir esta agüita. Entonces ya de por sí los liberales parten de una premisa completamente errónea. Lo que pasa en ese sentido, de hecho muchas veces los liberales se quejan mucho de los monopolios estatales en el socialismo, pero nunca hablan de los monopolios privados, y ese es un tema que acá habla al respecto. David Ricardo, que es uno de los economistas clásicos de los cuales Marx toma bastante, Marx aprendió de los que estaban antes de él y los reputó o los mejoró en muchas instancias. Ricardo habla precisamente de eso. Si tú tienes un monopolio, o sea, yo no sé quién más está vendiendo esa agua. Probablemente yo he entendido que nadie más. Bueno, tú eres la única persona que tiene, o la única fuente de esa mercancía. Tú puedes poner el precio en el mercado que tú quieras. Es algo que se da en todo ámbito, no solamente en el ámbito de la agüita. Es algo básico. Indudablemente. Solamente en el mercado. El tema del monopolio es fundamental para entender por qué el caso de Belle Delphine, esta chica que vendió el agua de su tina, no es para nada una refutación o una amenaza a la existencia de la teoría valor-trabajo. Básicamente el monopolio es el concepto fundamental que hay que entender. Si Ricardo Lago, que es un viejo asqueroso, vendiera su agua, también habría gente dispuesta a comprarla, ¿por qué no? un expresidente de la República. Y bueno, el monopolio de la Belle Delphine entraría también en crisis, ya no sería la única. No, ni siquiera, porque incluso son mercados distintos, o sea, son geográficamente distintos. En el sentido, incluso apuntarían a mercados distintos, o sea, en sentido de cliente. Bueno, todas estas cosas también que obtienen estos precios absurdos, por ejemplo, los artistas que autografían tal cosa, tal disco, tal polera, etcétera. Entonces son artículos que existen como una vez, por decirlo así. Claro, podemos referirnos a la diferencia que existe entre precio y valor, y eso también es importante. Porque decía, claro, pueden tener, dado que puede existir un determinado mercado, un número de clientes, dado la oferta y la demanda, pueden tener quizá un precio muy elevado. Ok, pero eso no implica, ya lo que no entienden también estos mononeuronales de los liberales, de que el que tenga un precio alto no implica que su valor sea el mismo de aquel precio. Oh, sorpresa. Bueno, y a propósito, encontré y me costaban $30 la agüita. ¿Cuánto costará la de Ricardo Lagos? Algún día lo sabremos. Bueno, quizá en algún momento alguien le puede hacer contacto con la secretaria Ricardo Lagos, le entregamos esta oportunidad, esta asesoría económica. Obviamente puede pensarlo, pero no sé, yo creo que ese tema ya está saldado, podríamos pasar a otro. Me parece. Bueno, con esto ya vamos terminando el primer gran tema de nuestra oncecita de hoy, que es respecto a la teoría de valor-trabajo. Así que damos con el siguiente tema, que es ¿qué son las fuerzas productivas? Y abriendo el tema, ¿qué es un medio de producción? Así que, ¿quién parte? Bueno, nosotros siempre hablamos que lo que determina el tema de este conflicto entre clases es quién tiene los medios de producción. Los medios de producción son todo lo material que permite la producción, son las minas, son los bosques, son las fábricas. Podemos dividirlo en diversas categorías, pero en el fondo es lo que permite la producción, lo que permite hacer ese trabajo. Fuerzas productivas es algo que es parte de ello. Fuerzas productivas son todo lo que impulsa esta producción. La ciencia, la tecnología, son algo muy central para nosotros los marxistas. Entonces, para nosotros, nuestro proyecto de desarrollo social, tenemos que entender bien qué son y para qué nos sirven. Bueno, y en ese sentido siempre está por ahí el pajarito que pregunta, oye, pero entonces el comunismo me va a expropiar mi casita, me va a expropiar mi chalequito, me va a expropiar mi celular, en el comunismo en el comunismo todo es de todos. Y es como, ¿qué parte de los medios de producción van a ser socializados? No te quedó claro. Bueno, obviamente esta gente no ha leído ni siquiera el manifiesto, o no lo sabe entender, pero
Es importante dejar eso bien zanjado, de que no, en el comunismo no te vamos a expropiar, a menos que sea una mansión agraria en la cual produces, no te vamos a expropiar la casita. No te vamos a quitar el PlayStation, no te preocupes. Tu Wii está a salvo. PlayStation para regalón, para la regalona, o sea que hay. Pero, claro, que eso, o sea, incluso es algo que usan para meter miedo, pero son los medios de producción. Fábrica, las tierras, eso es un medio de producción. Claro, no confundir la propiedad privada de los medios de producción a la propiedad personal. Eso jamás, este mismo manifiesto es explícito en que no tienen relación con lo que se propone acá, en estas propuestas. Bueno, y esto nos abre a otra pregunta que generalmente se suele hacer mucho. ¿Es la mente un medio de producción? ¿Qué piensan ustedes? Bueno, es igual, es un clásico de los liberales, que les encanta decir de que, no, pero que siempre hablamos de los liberales, como que hablamos de economía y tenemos que volver a los liberales dando un ejemplo estúpido, es increíble. Pero es como claro, esa cuestión de que no, pero es que no hay que socializar los medios de producción, el principal medio de producción es la mente. Una forma de justificar que están diciendo que los obreros son tontos y que los capitalistas son inteligentes, o sea, qué cuestión más estúpida y más clasista, pero no se les puede pedir más que eso. Como esa idea de, no, yo partí mi empresa solo con mi intelecto y $1.000 millones, pero eso es lo de menos. Y 500 esclavos. Y una mentalidad de tiburón. Mentalidad de tiburón, ¡ay, qué desastre! Pero sí, por supuesto que es una cuestión muy discriminatoria. Básicamente ellos plantean que no, es mi esfuerzo, el potencial de mi intelecto, el que me ha llevado hasta acá. Entonces, indirectamente, o algunos directamente y desvergonzadamente dicen, entonces, si esto se trata un poco de esfuerzo y de mérito, el pobre es pobre porque quiere, ¿no? Eso es lo que terminan pensando estos sujetos. Claro, porque leyeron a libros ridículos como el Papá Rico, Papá Pobre, para informarse de economía. Entonces, claro, partimos mal de la base ideológica. Claro, sí, de hecho, incluso gente mío de la misma esfera capitalista, como Joseph Stiglitz, han dicho que generalmente el que nace pobre muere pobre, y no es, es porque su mente no es un medio de producción. Quien tiene un medio de producción son otras familias, un porcentaje ínfimo de la sociedad. Eso es lo que determina las relaciones sociales, las desigualdades sociales. Y bueno, Oscar, ¿y cuál es tu respuesta a la pregunta de la mente es un medio de producción? ¿Qué opinas tú? Bueno, creo que ha quedado claro que no, en lo absoluto. Entonces, por favor, no nos vayan a comentar eso esta vez, no nos vayan a decir que todos somos propietarios, todos somos burgueses porque tenemos el medio de producción que es mi cabecita. No hagan eso, ya los desmentí. Bueno, hay gente que dice, no, mi celular es un medio de producción. Claro, Sebastián Izquierdo, por ejemplo, decía eso porque recibía donaciones ya que hacía sus videos. Pero bueno, ahora debe estar lavando ropa por ahí. Pero miren, yo también tengo mi propia respuesta a esa pregunta, ¿no? Que es una pregunta que merece ser respondida 3 veces si es necesario. Y es que la mente es un medio de producción. Yo digo que no rotundo, pero no solo la mente, sino que también el lenguaje, la lengua tampoco tiene la capacidad de generar riquezas de ningún tipo. No sé si ustedes conocen ese libro de Stalin, el último que escribió en 1950, que es los problemas del marxismo y la lingüística. Ahí él pronuncia una frase muy ingeniosa que es una frase así que dice, no es difícil comprender que si el idioma pudiera producir bienes materiales, los charlatanes serían los hombres más acaudalados del mundo. Yo creo que esa frase de Stalin expresa perfectamente la incapacidad que tienen cualidades como la lengua o la mente de producir algún tipo de bien material. Bueno, y hablando de charlatanes, me acuerda esto de estos tipos de pliegues que están sacando una serie documental sobre la universidad y los papers, bla, bla, bla. Y esto hablan del capitalismo cognitivo. Y esta es una idea bastante idealista sobre, en base a que prácticamente están usándolos como medio de producción para generar papers. Pero es una cuestión que tú veí
sus documentales y te da un ataque. Bueno, claro, y así podemos hablar de una infinidad de ejemplos burdos de que un medio de producción. Un medio de producción es lo que materialmente te ayuda a producir materialmente y que tiene un propietario. Puede ser, nosotros queremos colectivizarlo, pero hoy en día en el capitalismo el propietario es el burgués. Pero bueno, yo creo que eso ya está zanjado, podríamos pasar a otro punto. El siguiente punto hace relación al desarrollo de las fuerzas productivas. Ya que hemos tomado los medios de producción, o sea, no hemos tomado los medios de producción, pero hemos tomado el tema de los medios de producción, ya que hemos tomado el tema de que más bien definir de cierta forma qué son los medios de producción y qué no son los medios de producción, ya podemos entrar a hablar en tierra derecha de qué son las fuerzas productivas y por qué obviamente es importante su desarrollo. Bueno, aquí Marx y Engels lo que mencionan es que la superación de esta relación de producción que está basada en la explotación, o sea, el capitalismo, la superación de esto hace que se conduce a un desarrollo gigantesco de las fuerzas productivas. Y bueno, aquí en principios del comunismo, Engels menciona que la revolución del proletariado solo se podrá transformar paulatinamente y acabar con la propiedad privada cuando haya creado la necesaria cantidad de medios de producción. Junto a esto, Marx escribe en Trabajo, Salariado y Capital una idea similar que es mediante, voy a citarlo textual, mediante el aprovechamiento y el desarrollo armónico y proporcional de las inmensas fuerzas productivas ya existentes, se dispondrá por igual para todos de los medios para vivir, para disfrutar de la vida y para educar y ejercer todas las facultades físicas y espirituales. Frente a esto hay un punto que para mí es muy importante mencionar, que es el rol de la dirección de Stalin en la URSS, que fue quien comprobó estos puntos. Antes de esto no hay otro ejemplo de que la teoría de Marx y Engels funcionara, y fue bajo su dirección que se demostró cómo podía ser el proceso de desarrollo tan efectivo en la Unión Soviética. El crecimiento era una tasa industrial de 16,5% en promedio más o menos, y fue la industrialización socialista la más grande vista en la historia. Claro, de hecho, en su momento el presidente de la Cámara de Comercio de Estados Unidos dijo que el desarrollo soviético era mayor que la revolución industrial, no tiene precedente histórico. Entonces, y eso fue a inicios del siglo XX, hoy en día podría ser mucho, mucho mayor, como se ha dado, por ejemplo, en China, que en su momento también vamos a hablar más al respecto. Pero claro, si establecemos que el medio de producción, el material, no sé, puede ser el suelo o un acantilado donde hay ciertos minerales, la fuerza productiva es el motor que impulsa este medio de producción, el que nos ayuda a aumentar esta producción. Puede ser la ciencia, puede ser la tecnología, puede ser el grado de explotación de ciertos recursos. Son cosas muy importantes que para nosotros toman un papel central en lo que nosotros, en nuestro programa de refundación de Chile, en la industrialización de Chile, el desarrollo de la ciencia desde el pueblo chileno. Es algo central. Nosotros no queremos repartir pobreza. Nosotros, como dice la crítica del programa de Gotha, nosotros tenemos caudales enormes de riqueza colectiva que se puedan distribuir de manera digna y justa de acuerdo al trabajo. Bueno, y siguiendo con eso, hay varios compares que vienen diciendo que si hay relaciones mercantiles en el socialismo, no es socialismo. Y por supuesto de que la NEP o China no son socialistas porque tienen relaciones mercantiles. Bueno, aquí una que tiene que ver con lo mismo del desarrollo de las fuerzas productivas. Uno de los factores que hizo posible este desarrollo gigantesco fueron los planes quinquenales. Y, por ejemplo, solamente en el plan quinquenal de entre 1928 y 1932, la Unión Soviética pudo construir 1.500 nuevas empresas para la base de una industria pesada.
Y exactamente es lo mismo que está haciendo China en estos momentos, en base a planes quinquenales y planificación socialista. Y sin embargo, a pesar de que el rol del Estado es fundamental, el socialismo bajo ninguna circunstancia va a negar la presencia de un mercado. De hecho, ya desde el comienzo de los primeros autores que se habla de un mercado que también puede ayudar en cierto sentido al desarrollo de la economía y también a las fuerzas productivas. Pero por supuesto, cuando se trata de este tema, ¿no? Estamos repletos de caricaturas. ¿Ustedes conocen alguna caricatura al respecto? Pero por supuesto, o sea, todos los ultrones, izquierdistas, así como este infantilismo tan rancio de que no es que China si tiene relaciones mercantiles, no es socialista, sino socialismo, puta, que se puede evidenciar tan fino, tan perfecto, así como si fuera, por así decirlo, la imagen de la idea del socialismo visto por la teoría platónica, por así decirlo, no es socialismo. Y por favor, o sea, eso es como la metafísica más rancia de la historia, puta. Agarra algunos libros más básicos de Marx y ponte a entender de que esta weá es dialéctica, que existen contradicciones inherentes a los propios procesos. Entonces, si hay elementos del capitalismo y del socialismo que no te sorprenda, pues. Aún más cuando estáis hablando de que esta cuestión así como que eso uno dice, si queréis muy lento, muy ignorante para la cuestión, pero cuando estoy hablando de un país como China, que viene de un país que originalmente, antes de la revolución, no tenía una tonelada, un gramo, que sea una chapita de producción de metal, ¿qué esperáis? ¿Cuál crees que sea el salto? O sea, por insisto, ¿qué parte de la dialéctica no te cabe en tu cabecita? Claro, una cosa, hay que entender la importancia de la industrialización. Mucho se habla de quizás de los efectos negativos de la industrialización, pero al mismo tiempo es una cuestión fundamental. Tú hablas, por ejemplo, de China. China, en su momento, a falta de metal, tuvieron que pedirle a los mismos ciudadanos que prestaran ollas, que prestaran tenedores, todo lo que fuera metálico, porque la base industrial de China era tan precaria que ni siquiera le alcanzaba para la cantidad de metal que ellos necesitaban. Y sin esa base industrial, piensen, pónganse en el lugar de un campesino, por ejemplo, ¿ya? Quienes quizás no estén de acuerdo con este proceso de industrialización. Es de vida o muerte fundamental. Básicamente, piensa como el trabajador, el campesino solo ara la tierra y luego agrégale un buey. Y el buey le da una mayor capacidad de producción, incluso le aliviana un poco más el trabajo. Pero nos vamos a quedar con el buey nomás. ¿Y qué pasa si le agregamos un tractor? Ahora sí que el buey va a poder descansar, el campesino también va a tener que trabajar mucho menos y el tractor hace una gran cantidad de trabajo y al mismo tiempo produce mucho más. Entonces, ahí no sé si se dan cuenta de lo importante que es el papel de la industria en las fuerzas productivas. Bueno, lo que mencionas, un momento, lo que mencionó nuestro GAM es súper importante porque algo que nos sirve también para cerrar desde antes como un broche que venía una colita, una pelusa que había quedado colgando del tema de el valor, de la teoría de valor-trabajo, que es que Marx dice que los valores de la mercancía están en razón directa al tiempo de trabajo invertido en su producción y en razón inversa a la fuerza productiva del trabajo empleado. Es decir, a medida que aumentan las fuerzas productivas, en un mismo tiempo puedes producir una mayor mercancía. Es decir, vas a hacer que su valor disminuya a medida que aumenta la fuerza productiva. Es decir, en una determinada época puedes producir en un tiempo tal cantidad de mercancía y con un determinado valor, y en otra época, en ese mismo tiempo, va a valer la mitad por el desarrollo de las fuerzas productivas. Y eso es súper importante, porque a la hora de centralizar la producción indica justamente la necesidad de la socialización, aunque creo que eso suena un poco redundante, pero se entiende el concepto. Al final, al elevar las fuerzas productivas, permiten que las cosas disminuyan su valor y, por supuesto, que puedas producir más. Eso es como el fully automated space communism, como eso. Bueno, volviendo un poquito al otro tema, entrando un poco también en lo que fue la experiencia de la URSS, porque algunos hablan sobre China como si fuera una experiencia así
que salió solo desde el capitalismo prácticamente, y en lo que fue en Rusia en su momento, cuando estaba Lenin vivo, para electrificar lo que era Rusia en ese momento, también tuvieron que pedir ayuda de privado y para poder empezar con este desarrollo de fuerzas productivas. Claro, sí, eso pasa, eso análisis de que todo es capitalismo, pasa por no entender el socialismo como un proceso. Ni siquiera es necesario llenarse de libros, sino es cosa de ver la realidad, especialmente nosotros que no, países del tercer mundo, subdesarrollados. No podemos del día de mañana tomar todo si ni siquiera tenemos industria y decir ya con esto que tenemos vamos a socializarlo todo y vamos a empezar simplemente a repartir. Las relaciones mercantiles se han utilizado históricamente bajo el socialismo. Esto es algo que ya estableció Marx en la crítica del programa de Gotha. Dice que por lo menos hasta la primera fase del comunismo va a seguir habiendo relaciones mercantiles porque son útiles para acelerar la producción, mientras tú las controles, obviamente, un Estado obrero, una dirección obrera con una planificación central por los planes quinquenales. O sea, va a ser útil para el proletariado. Eso es algo histórico, incluso en la URSS se utilizó porque para desarrollar para enfrentar la diferencia entre el campo y la ciudad. En China, por ejemplo, cuando hacen su análisis, hacen la reforma, ahí Deng Xiaoping tiene un buen discurso que es de emancipar la mente, es para modernizarse lo más rápido posible, inclusive atraer inversión extranjera, si es necesario, para modernizarse más rápido posible, porque el socialismo busca el bienestar para el proletariado, no busca una cuestión moral de que sean los dueños, pero sean los dueños de nada, sino que puedan ser los dueños de una riqueza colectiva que les dé un nivel de vida muy alto. En el primer capítulo, de hecho, de este podcast, nosotros lo dijimos muy claramente, ¿no? Que el socialismo implica una fase, un proceso de desarrollo que no se hace de la noche a la mañana. Y si tú en algún momento determinado de tu país, de acuerdo a tu realidad, necesitas el apoyo económico de cierto sector productivo, tú lo tienes que hacer, tú no tienes que simplemente quedarte esperando a ver cómo puedes solucionar esto de manera automática. Bueno, incluso respecto a eso, voy a dejar que un momento Engels pueda poseerme y lo voy a citar en Principios del Comunismo, un texto que, si no me equivoco, incluso es anterior al Manifiesto Comunista, en donde él dice: ¿será posible suprimir de golpe la propiedad privada? Bueno, y para complementar eso, voy a dejar de que Engels tome posesión sobre mí y voy a citar algo que él mismo plantea en Principios del Comunismo, un texto que, si no me equivoco, es anterior incluso al manifiesto. Plantea la siguiente pregunta: ¿será posible suprimir de golpe la propiedad privada? Y se autorresponde: no, no es posible, no será posible. Del mismo modo que no se pueden aumentar de golpe las fuerzas productivas existentes en la medida necesaria para crear una economía colectiva. Por eso, la revolución del proletariado, que se avecina según todos los indicios, solo podrá transformar paulatinamente la sociedad actual y acabará con la propiedad privada únicamente cuando haya creado la necesaria cantidad de medios de producción. Y es justamente lo que intenta hacer China. Para quienes no han leído el manifiesto o Principios del Comunismo, se los recomiendo leer, y así no andan diciendo de que China es capitalista. Bueno, incluso eso es una buena hombre de pájaro que ocupan, de que dicen de que, ay, pero ¿cómo? ¿Creen de que China de la noche a la mañana va creando propiedad privada? ¿Va a ser de repente propiedad social? Es como, puta, fíjate que justamente de eso se trata, socializar la producción. Caen en una ironía que contradictoriamente es cierta. Claro, sí, de hecho, ahí, antes de volver a China, yo creo que tenemos que tratar la NEP, porque este fue como el primer ejemplo práctico de lo que es el uso de las relaciones mercantiles, aunque durante la planificación quinquenal también se sigue utilizando, pero es el principal ejemplo de cómo el mercado puede ser utilizado para la construcción del socialismo. Ahí, si vamos a recomendar lecturas,
e impuesto en especie de Lenin, donde establece la fundación de la NEP, la nueva política económica, donde se deja un sector privado regulado por el Estado, explica muy bien por qué lo hace. Necesitan crear una base industrial más después de la devastación que dejó la guerra civil. Después de la guerra civil, la economía está incluso peor de lo que estaba antes incluso de la Primera Guerra Mundial. Entonces, era necesario tener un sector privado que acelerara este crecimiento, que el Estado no se podría hacer cargo de todo. Entonces, no solamente, si nos vamos a los datos, por ejemplo, la industria del Fabril, no solamente se recupera y se crea esa base económica, sino que entre 1921 y 1926, en 5 años, se multiplica más de 5 veces. Es la industria de la fábrica. Entonces, eso le dejó ese legado de Lenin, dejó una base económica que después, bajo la dirección de Stalin, el pueblo soviético podría tomar para acelerar su economía. Eso fue muy importante. Es un punto en el cual se dan cuenta de su situación práctica y toman las medidas necesarias. Y eso lo han hecho otros socialismos. Obviamente el caso más ejemplar es China, pero también Cuba, Vietnam, Laos han seguido esos pasos. Y ¿sabes qué es lo más interesante? Que en este tipo de casos, como el de la NEP, ningún personaje dogmático se atrevería a tratar a Lenin de revisionista. Porque por supuesto que indudablemente Lenin no estaba haciendo una medida antojadiza y arbitraria, como tú bien dices, es porque en ese momento las condiciones económicas exigían ese tipo de medidas y dio buenos resultados afortunadamente. Bueno, esto me recuerda a un punto que suelen discutirlo los que me gusta llamar neotroscos, que dicen que pero la NEP duró poquitos años y China ya lleva mucho tiempo, desde la reforma y apertura con Deng Xiaoping, revisionismo, bla, 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 y capitalismo. Bueno, lo que ellos no consideran es que China no ha alcanzado el nivel de productividad que tienen los países más desarrollados. Entonces no puede haber una transición al socialismo todavía. Habrían países en este momento que tienen una productividad enorme que podrían pasar directamente al socialismo, pero en el caso de estas NEPs, Doi Moi en Vietnam, etcétera, se hace precisamente porque no existe esta productividad. Y lo que se debe hacer, y es la prioridad, es el desarrollo de las fuerzas productivas para así recién pasar al socialismo. Y esto está muy ligado también a lo que dijeron los camaradas anteriormente, que es este error de ver el socialismo como una alternativa al capitalismo. Cuando es una superación al capitalismo, necesitas pasar por el capitalismo de una u otra forma. En este caso lo hacen a través de la dirección del Partido Comunista, pero sin eso no se puede, como la cita que dijo el camarada Ricardo. Bueno, y justamente, complementando un poco, la NEP, si no me recuerdo, duró unos 7 años, creo que fue el 21 al 28 cuando se acabó, y por supuesto, que haya durado 7 años no significa, o sea, es incomparable, y eso incluso explica una actitud metafísica de estos neotroscos, que digan, oye, una NEP de 40 años, jaja, estáis hablando de que el capitalismo sí existía en Rusia, o sea, era un país semifeudal. Eso no quería decir de que Rusia no fuera ya capitalista para la época de la Revolución. Eso incluso algo que ya Lenin, sepultó a los economicistas rusos a principios de 1900. Pero China no era ni siquiera semifeudal, era de frentón feudal, e incluso había sectores de la industria que estaban en una etapa esclavista aún, o sea, existían relaciones así de productivas así atrasadas. Entonces, obviamente que requiere un tiempo mucho mayor de desarrollo de las fuerzas productivas, además que en un contexto totalmente distinto. Claro, es que de hecho la NEP, cuando la dejan, primero, solamente dejan la NEP como tal, no dejan las relaciones mercantiles. Además, en problemas económicos del socialismo, la URSS, Stalin impone las relaciones mercantiles como una base del nuevo sistema socialista.
no lo hace porque sí, lo hace para enfocar la producción al ámbito militar, que es lo que exigía el contexto de ese momento. Es otro contexto diferente al actual. En ese momento ascendió el fascismo, que en cualquier momento iba a exterminar a los eslavos. En este contexto es diferente, y es más, si uno compara el PIB per cápita de China con el nuestro, sigue siendo menor. Ellos necesitan crear mucha más riqueza lo más rápido posible. Ya ha funcionado bastante bien, han tenido el mayor crecimiento económico en el mundo y un crecimiento económico histórico. Y de la misma manera van avanzando el socialismo, que es un proceso. Ellos llaman a su forma actual la primera fase del socialismo. Y en ese proceso, si uno ve las estadísticas, cada vez más propiedad pasa al Estado obrero. Cada vez es mayor el sector estatal y la inversión estatal que la inversión privada. Inclusive, esta inversión estatal y esta propiedad estatal está concentrada en lo más estratégico, que son los recursos naturales, las fábricas. Lo privado existe prácticamente en lo comercial, generalmente en pequeñas y medianas empresas, unas cuantas grandes empresas controladas por el Estado, de forma bastante dura a través de los planes quinquenales. Entonces, claramente es un proceso socialista y eso ha funcionado muy bien. Nosotros vamos a aprender de ello, vamos a tener que adaptarlo a nuestro contexto y para adelante, en lo que nosotros llamamos la refundación de Chile. De hecho, muchas de estas empresas privadas, cuando cometen alguna falta grave dentro de la función que deben tener en la sociedad, son inmediatamente expropiadas o cerradas si es que no son de vital importancia. Además de que tengo entendido incluso que hay papers económicos que ya demuestran de que la eficacia la eficacia de las empresas estatales chinas como que superan, pero por creces, la eficiencia de las empresas privadas. Entonces, claramente hay una superación ya de las antiguas relaciones de producción, en ese aspecto al menos, cualitativamente hablando, que van en este proceso en el que, claro, cada vez más empresas privadas pasan a ser socializadas de forma efectiva. Así que no es un chiste cuando es como, no es falso cuando se dice, China seguro va a empezar a socializar empresas del nada. De hecho lo hace. De hecho es como que todos los empresarios, como el más, voy a decir un error que aquí es como, no sé, clase médica, en China es como, ¿va a ser la empresa para acá, mi negro? No, claro, inclusive hay casos, de hecho los medios occidentales lloran mucho con eso, de que no, es que esta empresa desapareció, ¿no? Y también hablan mucho de banqueros, por ejemplo, que son ejecutados por su corrupción, una pena de muerte. Entonces, efectivamente, son los trabajadores, claro, épico, son los trabajadores los que controlan ese Estado. Lo que están haciendo, lo que se dice, se ha tratado en varios libros, bastante frecuentes, como el tema del pájaro en la jaula, es que estos empresarios están siendo controlados por el Estado y están siendo regulados, están siendo utilizados para construir la riqueza para el socialismo. Y de hecho, esto es algo que ya vislumbraba Mao Zedong. Cuando en la Revolución China y empieza a escribir sobre la nueva democracia, sobre la dictadura democrática popular, él se da cuenta de que su país está tan subdesarrollado que ni siquiera el imperialismo ni siquiera dejó que se desarrollara una burguesía local, por lo cual él la planea desarrollarla, pero obviamente bajo tutela del Estado. Es algo práctico, es algo que responde a la realidad material, y nosotros siempre tenemos que pensar en eso. ¿Cuál es la realidad material? ¿Qué es lo que necesitamos y qué nos va a ser más útil? Como dice Deng Xiaoping, no importa el color del gato, sino caza ratones. Nos vamos a hacer análisis morales de que no me gusta el mercado, de que los burgueses no me gustan. Claro, a nadie gusta los burgueses, pero en cierto contexto son necesarios. Y después nos vamos a deshacer de ellos. Para eso es importante tener el control de Estado. Ahí volvemos al tema de quién genera la riqueza. Y al final es lo que nos enseña Marx, que los burgueses cumplieron ya su rol histórico, que es el tener estos medios de producción, pero en un momento se vuelven completamente inútiles para el desarrollo de la historia y de la sociedad. No solo inútiles, sino que incluso empiezan ya a apostar a la reacción del propio desarrollo de las fuerzas productivas, que es lo que plantea incluso Marx en
en el capital. En cierto punto ya las fuerzas productivas como que ya llegan a un punto límite, donde podemos decir se rompe la medida en que la producción debe ser socializada para poder seguir desarrollándose las fuerzas productivas, porque si no llegan a este techo. Y es como meter mucha presión en un globo, va a explotar. Bueno, camaradas, entonces ya habiendo entendido un poco mejor la importancia del Estado socialista en las fuerzas productivas, surge una interrogante, ¿no? Y esta sería la última parte de nuestra tabla en materia de economía. ¿Los socialistas entonces amamos los impuestos? ¿Es eso correcto? O sea, según los liberales, cuando suben los impuestos a un 1% en un país, eso implica que quien sea presidente es la quinta espada del comunismo, en simples palabras. Claro. De hecho, los liberales ya han declarado la quinta espada del comunismo a Sebastián Piñera, a Macri, a Bolsonaro. De Ricardo Lago. Ricardo Lagos, por supuesto. Pero lo consideran un camarada suyo. Oye, a Lagos lo consideran un camarada suyo, un camarada liberal. Pero... sí, yo creo que lo consideran socialista. O sea, pues que para ellos todo lo que no es todo lo que no es Somalia Es que para ellos todo es socialista. excepto Noruega. Depende, No. de repente es socialista, de repente no. Eso depende de si quieren hablar algo malo o algo bueno. Eso lo mismo pasa con Es China. como el gato de Schrödinger, pero versión liberal. En los El países de socialismo de los Schrödinger. liberales. Claro, el socialismo de Schrödinger es y no es socialista al mismo tiempo. Pero lo que tenemos que entender es que ese impuesto nos enmarca en cualquier sistema. Lo importante, si nosotros decimos que el capitalismo tiene que ver con la propiedad de los medios de producción, por más que tú ya estés poniendo impuestos al burgués, el burgués sigue siendo burgués y el burgués sigue teniendo los principales medios de producción. Es algo que podemos ver en diversas formas, por ejemplo en Chile. No sé si alguien tiene algo que decir al respecto. De Chile, indudablemente que sí, porque como nosotros siempre estamos atacando mitos y mentiras que se dicen, bueno, esa mentira de que los liberales cualquier medida que implique aumentar impuestos es una medida socialista. Bueno, vamos a Chile, como tú dices. En el caso de Chile, yo he revisado lo que es el presupuesto nacional 2020 del presidente Piñera. Por cierto, aprovecho de decir, Piñera, renuncia. Bueno, continúo. El presupuesto nacional 2020, y ustedes saben que es una cantidad pero inmensa, impronunciable de dinero que perciben los distintos ministerios del Estado. Los 4 ministerios que perciben mayor recursos son Educación, Salud, Desarrollo Social y Ministerio del Interior, que ahí dentro, por cierto, entra Paco y PDI. Aprovecho de decir ACAF también. Pero bueno, básicamente todo el dinero que perciben estos ministerios viene de los aportes fiscales. Estamos hablando de que nuestro Estado en su gran cantidad, porque por supuesto no hay una industria nacional importante, percibimos en parte por los recursos del cobre, recibimos dinero del cobre, pero quitando eso, todo lo demás es puro aporte fiscal. Y eso significa que en Chile también el tema de los impuestos está desarrollado. Y algún liberal se atrevería a decir, bueno, Chile es socialista. Ojo que ahí es muy importante el tema dentro de los impuestos de lo que es el estado de bienestar, que no tiene que ver con el socialismo. Y uno de los grandes problemas que tiene el estado de bienestar que está en crisis es que las necesidades de la población, el dinero que se necesita crece no de la misma forma en la que se pueden recaudar los impuestos. Entonces esto ha generado en Europa, especialmente que es donde más se ve este sistema, que se genera esta discusión sobre que ya no va a alcanzar la plata para los derechos sociales. Y aquí es donde ha sido, pero una forma en que han proliferado muchos movimientos neofascistas, etcétera, etcétera. En cambio, en países como China, al estar socializados los medios de producción principales, existe este mismo dinero va directamente a la gente.
que es muy distinto de sacarlo a través de impuestos. Oye, pero si según los liberales Keynes es socialista, po. Ya está como la 12ª espada del comunismo, Keynes. Es un salvavidas nomás del capitalismo. Gates, que pidió más impuestos para los más ricos, también un socialista. Bueno, de hecho, si nos vamos en eso es lo que no entienden la diferencia en que los impuestos van a cambiar el sistema, no es así. De hecho, los impuestos, el tipo de impuestos que existen hoy en día son medidas inventadas por el capitalismo. Y muchas veces los impuestos son utilizados para impulsar el mismo capitalismo, impulsar la misma élite. Pinochet, por ejemplo, en su momento incluso utilizó el Estado para intervenir en los bancos, para salvarlos, y ojo, que él dejó el 10% de lo que tiene Codelco, que mantuvo esa empresa estatal de cobre, para el ejército. Entonces, Pinochet también sería socialista, pero ¿sabes qué? A veces sí que no lo voy a aceptar en nuestro bando porque ya sería mucho. Pero, claro, y de hecho, por ejemplo, si uno lee, incluso los mismos soviéticos investigaron al respecto, si uno lee un libro de Editorial Progreso, del Instituto de Estudios Latinoamericanos de la URSS, Economía de los Países Latinoamericanos, se llama el texto, ellos se dan cuenta de que acá en Latinoamérica, debido a que la burguesía local no puede competir con la burguesía imperialista, muchas veces utilizan el mismo Estado e incluso utilizan los impuestos para tener fondos para fomentar la industria privada. Eso es algo que incluso se sabe hoy en día, que el Estado chileno fomenta, claro, recoge altos impuestos, pero es para fomentar a los mismos privados. Esa es la esencial diferencia. Claro, pues ahora a través de los impuestos que nos sacan, ¿con qué nos devuelven? Con unas cajas cagonas con alimentos, o sea, que son para alguna familia igual un salvavidas, pero hay que decir, un salvavidas como burlesco, pues es de la misma, como casi viene siendo, mira, con los impuestos que tú me pasas, toma estas migajas, sonríe. Tráiganme el paté de ¿qué era? Paté de jabalí, cuestión. El mousse de pato, el mousse de pato, el paté de jabalí, todas esas cuestiones, y más encima, ¿cuánta platita le pasamos a Lampa para salvarlo? No sé. No, claro, lo mismo que pasa con la AFP en el fondo, que nos quitan eso, un porcentaje de incluso nuestro mismo sueldo, no solamente basta con la plusvalía, sino que aparte nos tienen que quitar, de ese poco sueldo que nos queda, nos tienen que quedar más, y eso después va invertido en las grandes empresas. Entonces, no, el impuesto no es socialista, el impuesto depende para qué se utilice, en qué contexto. A veces para nosotros los socialistas el impuesto es una medida transitoria para las grandes riquezas, pero eso, una transición, no es socialista. Bueno, chiquillos, ahora hay que hablar del tema de la importancia de la nacionalización, ¿o no? Claro, que está relacionado exactamente a lo mismo, porque una vez que tú nacionalizas los medios de producción, los socializas, eventualmente ya no, los impuestos pasan a un segundo plano, es decir, cuando tú ya, el Estado, la sociedad, tiene su desarrollo económico no a partir de impuestos, sino que a partir de la propia producción de la economía social, no requiere de impuestos desde un punto de vista protagónico en ningún aspecto. Bueno, ahí no entra el caso de Norcorea, que expresa a esta misma socialización de los medios de producción, logró borrar completamente sus impuestos. Paraíso liberal, no me apunte, no, yo uno traiciono. Norcorea, Singapur, siempre se supo. Pero bueno, claramente, o sea, con todas las dificultades que tiene Corea del Norte, junto al bloqueo, ellos controlan la producción, entonces está contra la producción, entonces no necesita impuestos, no necesita de ninguna manera. Incluso en su momento Eduardo Artés dijo en televisión que él plantea borrar todos los impuestos que sean perjudiciales para el pueblo. El impuesto a la gasolina, por ejemplo, el impuesto a, incluso que hoy en Chile tenemos un impuesto gigantesco a los libros, que tanto hablamos de libros, acá el IVA al libro es demasiado grande. Entonces, es de 19%, de hecho. Claro, es enorme, para ser otros países, eso tampoco hace socialismo, es más, es funcional al capitalismo también. Entonces, no, simplemente no es socialismo. Yo creo que ha quedado bastante claro y hay que recalcar, y esto es parte de nuestro programa,
nosotros que somos formación comunista del Partido Comunista Acción Proletaria, recalcamos la importancia de la nacionalización de los sectores estratégicos del país en la refundación de Chile. Claro, no necesariamente se trata de estatizar todo a tontas y a locas. Por supuesto que cada país tiene una realidad distinta y por lo tanto el desarrollo del socialismo se va a dar en distintas condiciones. Hay personas que llevan esto a la caricatura de pensar que, no, es que si es socialismo, todo, hasta tu vida va a ser estatizada, lo cual es mentira. En algunos casos, no sé, un carrito de helado puede ser privatizado o puede ser estatizado, pero eso no depende de la subjetividad de una persona, de un antojo personal, sino de las condiciones materiales existentes. Por ejemplo, algunos dicen como, no, pero ¿cómo? Si aquí no hay oportunidad de emprendimiento, de empresa. Momento, no es lo mismo, por ejemplo, que sea un negocio, no sé, la venta de un helado, la venta de un chocolate, que sea un negocio la salud, que sea un negocio el agua, como en Chile, el agua es privada en Chile, tú pagas por el agua. Y no hablo por el agua embotellada, el servicio del agua que llega a tu casa, el servicio de la luz, la educación, la vivienda, todo es un negocio. Y esa es la lógica que hay que cambiar, esa es la dinámica que hay que cambiar. Y porque hay que preguntarse, ¿a quién beneficia? ¿A qué clase beneficia? Bueno, a quien beneficia esto es a la gran burguesía, a la burguesía, por ejemplo, de Chile, la burguesía nacional que está, entre comillas, nacional porque aliada con el imperialismo, con las transnacionales, a los Mate, a los Angelini, a los Luxich, a los Piñera, a esa gente beneficia. Entonces, nosotros, de la mano con todos los trabajadores y trabajadoras del pueblo, tenemos que cambiar esta situación de una vez. Por supuesto que sí, estoy de acuerdo. No es lo mismo, por ejemplo, hablar de no sé, una pyme, por ejemplo, una pequeña empresa de una familia de trabajadores que tiene algún negocio. No es lo mismo, por ejemplo, que los grandes recursos del país, las grandes riquezas del país que deberían percibirse colectivamente y no irse al bolsillo de uno de estas familias que había mencionado aquí el camarada. Porque hay cosas que no son un juego, no son un negocio, hay cosas que no se transan. Y una de esas es el bienestar del pueblo. Por sobre todo el tema que les había mencionado, la vivienda, la salud, la educación. Bueno, y hasta ahora las pensiones son privadas, ¿no? Hay una empresa que se hace cargo. Imagínense, las pensiones de los adultos mayores en Chile también, hay una empresa que se hace cargo de eso, una empresa privada que lucra, que profita de eso. Bueno, y hablando de propietarios, hay algo que siempre se nos pregunta, se nos critica, sobre la propiedad sobre un iPhone. ¿Se puede tener un iPhone? ¿Qué opinan? No, pues no se puede tener iPhone. O sea, si es comunista. A mí no me gustan los iPhone en lo particular. No, Huawei, nomás. Yo prefiero un Huawei, pero ante la pregunta, si es que tú puedes tener un iPhone, la verdad es que no podemos tener un iPhone. Tenemos que, si no corresponde a los modos de producción esclavistas o feudales, no podemos tener nada producido fuera de esa época. ¿Cachai? Eso sale en el manifiesto, ¿no? ¿Qué imbéciles más grandes quienes dicen esto? O sea, insisto, todos tuvimos quizás en algún momento deformaciones ideológicas, cosas que no comprendíamos. Yo mismo algún día, hace muchos años atrás, pensé de que China no era socialista. Bueno, de mi parte, bueno, lo admito. Pero al menos eso, en un margen de ignorancia, se puede creer. Pero de allá de llegar a cara de palo decir que no se puede tener un iPhone, es que no entendí lo más básico. Voy a ser bastante burdo y citar de frentona el manifiesto, capítulo 2. Porque es que son leer cuestiones tan básicas, eso es lo que me da rabia, es leer cosas tan básicas y salen estas preguntas jetonas de los liberales. Pero bueno, el comunismo no arrebata a nadie la facultad de apropiarse de los productos sociales. No quita más que el poder de sojuzgar por medio de esta apropiación el trabajo ajeno. Productos sociales, es decir, son el resultado del trabajo social, y por ende cualquier trabajador tiene la facultad de obtener estos productos con el fruto de su sudor. En eso no hay problema. Que me digan en qué parte del manifiesto o de cualquier texto serio marxista
va a decir de que hay un problema con obtener los productos producidos, vale la redundancia, socialmente. No tiene ningún asidero. Claro, es como dice, ay, qué hipócrita, porque compraste un pan a un capitalista. No, pues si tenemos establecido que esto es producido por los trabajadores y el sueldo es una fracción de nuestro trabajo, nosotros tenemos todo el derecho a adquirir los bienes que queramos, y eso es parte de nuestro trabajo. El problema es que ese trabajo es robado por otros, y ese mercancía, y cuando tú transas con eso, el que se queda con ese valor que es otro, que es el propietario, el burgués. Exacto. Pero aún así, ya, es como que, siendo abogado del diablo, supongamos que olvidémonos que son productos sociales y productos de los propios trabajadores. Vamos en el sentido que dicen, ya, pero estás obteniendo productos que surgieron en base a las relaciones de producción capitalista. Pero a ti no te gusta el capitalismo. Ya, esto es tan simple como entender el materialismo histórico en su lógica más básica. Es decir, los marxistas no estamos en contra del capitalismo per se. Lo comprendemos como una etapa histórica que debe ser superada, que es lo mismo que comentó Fabio. Por lo tanto, comprendemos que es una etapa histórica y que vamos a utilizar lo que surge en esta etapa para sepultarla. O me vaya a decir de que los revolucionarios franceses derrocaron al rey utilizando armas creadas en el capitalismo cuando no existía. Si de verdad un liberal me viene a decir de que llegó Robespierre con una AK-40, no sé, la parecía la AK son rusa. Si llegó, no sé, con un revólver en el viejo oeste, una M16, a pitearse a Luis XVI, Remo, qué buena. Obviamente, 6-16. Si me van a decir de que llegó Robespierre con una M16 y agarró balazo a toda la familia real, déjame decirte, mono neuronal, liberal, de que estáis cagados la cabeza. Berrentón. Bueno, ahí está la famosa cita de Lenin que usó incluso Carter, de que los capitalistas nos venderán la soga con la que los ahorcaremos. Esa es muy buena. Que en su avaricia pero la Carter creo que usó otra, creo que usó diciendo de que los capitalistas como que producen como la soga de su propia... Es que la soga... Claro, eso fue. Pero por ahí... La frase que nunca dijo Lenin es miente que algo queda. Claro. Es una mentira que se inventó Piñera. Claro, no es primera vez que Carter cita a Lenin, ojo, Carter es un estudioso de Lenin. Esta gente, es que yo creo que los burgueses saben perfectamente estas cosas, ellos tenían sus cosas. No todos, pero algunos son más... No, o sea, si hablamos con los liberales, bueno, igual los liberales la mayoría ni siquiera son burgueses, pero... tampoco... Volviendo al tema de la AFP, y tenemos ya infiltrado a Moreira, a Carter, a Desborde, chuta. Van varios. Desbordismo otra vez. Pero, bueno, sobre el tema de las AFP, que está tan vigente, yo creo que podríamos cerrar este podcast destacando como esta gran lucha, esta lucha histórica del pueblo chileno, y obviamente también los otros pueblos que conviven dentro de nuestra comunidad sociohistórica, que es el pueblo mapuche, el pueblo aymara, el pueblo Rapa Nui. Esta lucha histórica ha llevado a que hoy podamos amenazar a las AFP, que son el pilar financiero de este sistema neoliberal. Y las AFP mueven tanto capital y es un sostén tan grande para los grandes empresarios que es una victoria en sí misma casi. Es algo muy destacable y tenemos que seguir adelante y no nos vamos a quedar solamente con un 10%, obviamente. O sea, igual hay que diferenciar, no es una victoria porque al momento no hemos ganado nada. Es al menos, o sea, se puede decir que una victoria en el sentido de que dejó en evidencia que se les puede forzar a agarrar el brazo y forzar a votar algo. Eso quedó en evidencia. Pero no es una victoria porque al final nosotros no queremos de que los fondos pasen individualmente a los cotizantes, porque si no, eso tampoco le soluciona las pensiones.
el 10% lo vemos como una medida paliativa necesaria bajo el actual contexto, pero nuestro objetivo final es que las pensiones sean de carácter social. En todo caso, el momento que salga este podcast, ya van a ver cuánto ya ha pasado la discusión de senadores y de y quizás el Tribunal Sí, Constitucional y quizás Piñera con qué habrá salido. Oye, ¿se imaginan este buen beta la iniciativa? No lo creo, o sea, como que dejaría demasiado en barra. Sin duda, yo creo que esta experiencia es cierto, no ha sido el gran triunfo ni nada, pero sí ha quedado esa lección de que la misma gente se dé cuenta de la capacidad que tiene, el poder que tiene de poder cambiar las cosas, si tan solo se unieran. Esas son las cosas que puede lograr un pueblo unido, porque como dicen por ahí, un pueblo unido jamás será vencido. Pero hay otra que es mejor aún que esa. ¿Cuál? El pueblo armado jamás será aplastado. Cierto, es cierto eso. Claro, no, porque, bueno, pues de servicio de inteligencia es cualquier cosa. No, esto es solamente un podcast, ¿ya? Pero cada uno sabe cuál es la realidad material y qué es necesario. Los burgueses saben perfectamente qué es lo que les va a deparar conforme el devenir de la historia. Exacto. Así que esto no estamos insinuando nada, tío de la PDI que esté viendo esto. Tranqui, solo un comentario. Son consignas que suenan lindas. No, bueno, ya. Acá. No se preocupen. Cualquier cosa, yo jamás he hablado con Ricardo. No sé quién es Ricardo. Solamente a la hora de esta plataforma. Pero el pueblo unido sabrá perfectamente qué hacer. Organizado y ojalá concientizado, educado, para que sepa actuar frente a la realidad material. Y si nuestro podcast, nuestro humilde podcast, nuestro tecito con Marx les puede ayudar un poco en eso, yo por lo menos estaré muy feliz. Exacto. Oye, y a propósito, un comentario. No sé si se han dado cuenta que originalmente el nombre era Una Oncecita con Marx, pero ahí quien sacó el logo, que nada que decir, la edición de nuestro logo es hermosa, es espectacular, pero la dejó como tecito, así que desde ahí yo como tecito, aunque en verdad es una oncecita. Dato curioso. Trivia Tecito de... o oncecita términos intercambiables. Claro. Trivia Bueno, igual quedado considerando la afición del chileno y la chilena al tepo. Sí, pero que es muy rico. Sí. Nosotros, mira, mientras nosotros hacemos este podcast, nosotros estamos llevando la marca, nosotros nos ponemos la camiseta por la empresa y nos tomamos un tecito. Es más, yo me volví mi propio medio de producción y yo hice sopaipillas para acompañar. Yo en realidad tengo un hambre terrible. Yo me comí un pancito con jamón queso, una marraqueta. Aquí hay algunos que no les gusta la palabra marraqueta, que son a ver, raros. momento, se dice pan batido, ¿ya? Y se acabó la discusión. Marraqueta. Pan batido. Ya, mira, a los radioescuchas, si quieren escuchar un debate sobre si se dice pan batido marraqueta, pueden comentarlo y pueden dar like y suscribirse a nuestro canal de YouTube. Y compartirlo con todos los amigos. Cuarto capítulo, marraqueta o pan batido. Claro. Si partió Yugoslavia, Rafael, con esas discusiones regionales. Pero bueno, camaradas, yo creo que para que cada uno vaya a tomar su oncecita, su pancito, ya podríamos ir cerrando por algunas palabras finales. Yo lo único que quiero decir es que Piñera renuncia a CAF, eso. Yo quiero decir que devuelvan los pesos. Nada más. Ricardo está ahí escribiendo un discurso. Este spot publicitario ha sido financiado por Mochilas Harry Potter Obama. Yo solo voy a decir, necesitamos las mochilas Harry Potter Stalin. No, mejor aún. Saquemos Harry Potter. El Señor de los Anillos Stalin. Esa dupla va a ser magnífica. Bastante buenos gustos. Yo voy a decir a refundar Chile.
ese es el mensaje y los mensajes que han dicho mis camaradas con los cuales nos tenemos que quedar en esta instancia. Yo creo que ya nos podemos despedir. Nos estamos viendo entonces. Hasta la próxima. Hasta el próximo capítulo. Chau, Chesco. Chao, Chescu. Chao, Chescu, a todos y a todas.